Hola, soy José Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que se compone de una fuente de voltaje de 12 volts y 4 resistencias, 2 de 10 ohms, una de 30 y una de resistencia R que debemos encontrar su valor. Bueno, entonces para ello, primero comencemos por nombrar los elementos del circuito y a los nodos de este. Entonces, a esta fuente de voltaje vamos a llamarla B, este es nuestro nodo A, esta es resistencia 1, nodo B, resistencia 2, nodo C y nodo D y resistencia 3. Entonces tenemos una fuente de voltaje B, una resistencia 1, esta resistencia R, resistencia 2, resistencia 3. Se nos dice, o se nos da el dato de que la diferencia de potencial entre nodo C a nodo D es de 6 volts. Entonces, respecto a esta resistencia R3, conocemos cuál es la diferencia de potencial entre los nodos C y D, o pues cuál es su voltaje, y obviamente conociendo el valor de esa resistencia podemos obtener con ley de Ohm cuál es la corriente que pasa por esta resistencia y por ende la que pasa también por esa resistencia R2 de 10 ohms. Entonces, sabemos que por ley de Ohm vamos a, primero que nada, pues vamos a ver pues las corrientes que pasan por aquí. Sabemos que aquí va a haber una que va para acá, ¿no? Pues reduciendo el potencial del positivo al negativo. Vamos a llamarle IC. Por acá baja otra corriente, vamos a llamarla IB. Y por aquí, del positivo de la fuente de corriente, de voltaje, perdón, sale otra corriente que se dirige a ingresar al nodo B. Vamos a llamarla IA, corriente IA. Entonces, como les decía, utilizando la ley de Ohm, conociendo el voltaje o la diferencia potencial entre nodo C y nodo D, podemos obtener cuál es el valor de esta corriente IC utilizando la ley de Ohm. Entonces, la corriente IC es igual al voltaje entre esa resistencia, que viene siendo la diferencia de potencial entre nodo C y nodo D, dividido por la resistencia R3, lo cual es, tenemos 6 volts entre 30 ohms, lo que nos da un quinto de ampere. Muy bien, entonces conociendo también, pues conociendo cuál es la corriente que pasa por esta parte del circuito, podemos también obtener cuál es el voltaje de esta otra resistencia R2, o pues también cuál es la diferencia potencial entre nodo B y nodo C. Entonces, el voltaje de B a C es igual a que, pues aplicando la ley de Ohm, esto es la corriente que pasa por esa resistencia, que viene siendo IC, la corriente IC, por la resistencia, que es R2. Entonces, IC es un quinto, R2 son 10 ohms, entonces estos son 2 volts. Entonces ya conocemos de esta parte del circuito, conocemos cuál es el voltaje de esta resistencia y de esta resistencia, pero no de esta. Entonces para ello vamos a conseguir, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria cerrada en sentido antihorario, pues para ver cuál es la diferencia potencial entre nodo B y nodo C y nodo D. ¿Con qué objetivo? Pues respecto a esta resistencia R no conocemos obviamente ni su valor de su resistencia, que es lo que se nos pide, pero tampoco conocemos el valor de la corriente que pasa por ahí, por esa resistencia, es decir, IB. De forma que al aplicar esta pues, la ley de Kirchhoff de voltaje, lo que vamos a poder conocer aquí es la diferencia potencial entre nodo B y nodo D. Conociendo esa diferencia de potencial, el voltaje de esa resistencia R, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de nuevo de voltaje sobre esta parte, sobre esta trayectoria cerrada. Ya que conocemos este voltaje B, vamos a conocer el voltaje de esta resistencia R, pero no conocemos este. Vamos a despejar y obtener cuál es el voltaje del nodo A nodo B correspondiente a esta resistencia R1, para que de esa forma, ya que conocemos el valor de esa resistencia, podemos obtener cuál es la corriente que pues pasa por ahí, que viene siendo IA. De esa manera podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, y conociendo la corriente IC podemos despejar la corriente IB, y con lo cual con la ley de Ohm, conociendo el voltaje de B a D, podemos conocer cuál es el valor de la resistencia R que se nos está pidiendo. Entonces vamos a empezar pues aplicando la ley de Kirchhoff
de corriente sobre esta trayectoria vamos a llamarla T1. Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje sobre T1 nos dice que la suma de los voltajes alrededor de esa trayectoria cerrada debe ser igual a 0. En este caso pues tenemos pues estamos yendo del negativo al positivo en esa resistencia, entonces pues es el negativo del voltaje de CAD, ¿no? Muy bien. Luego, de igual forma, hay una corriente que está yendo para acá, que realmente es IC. Entonces, la polaridad de esa resistencia es el negativo al nodo B y el positivo al nodo B y el negativo al nodo C. De esa manera, entonces, al ir para acá, estamos yendo del negativo al positivo, entonces estamos aumentando el potencial, lo que le corresponde a un signo negativo, que es el negativo del voltaje de B a C, ¿no? Muy bien. Luego, entonces vamos para acá. Esta corriente IB baja pues de B a D, pasando por la resistencia R. Entonces, pues esta es la polaridad de esa resistencia. Vemos que vamos de más a menos potencial. Estamos disminuyendo el potencial. Luego corresponde el signo positivo del potencial o el voltaje entre B y D. Esto es igual a 0. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos este voltaje de BAD. Este voltaje de CAD, pues ya lo conocemos, son 6 volts. El voltaje de BAC no lo conocemos de forma directa. No, sí, aquí está, 2 volts. Sí lo habíamos calculado. De forma que podemos despejar este voltaje de BAD. Con lo cual, voltaje de BAD es igual a que pues sumamos a ambos lados estos dos voltajes de la ecuación, lo que nos queda pues voltaje de CAD más el voltaje de BAC. Entonces, voltaje de CAD 6 volts más voltaje de BAC 2 volts, 8 volts. Entonces son 8 volts los que hay de B a D. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a proceder a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta nueva trayectoria, vamos a llamarla T2, igual en sentido antihorario. Entonces vamos a aplicarla por acá, ley de Kirchhoff de voltaje sobre T2. Nos dice que la suma de los voltajes alrededor de esa trayectoria debe ser 0. En este caso entonces empezamos por aquí, vamos del negativo al positivo, o sea, vamos del nodo D al nodo B, lo que corresponde pues al negativo del voltaje de BAD. Entonces, el negativo del voltaje de BAD. Luego, vamos por acá, que pues la polaridad de esta resistencia es el positivo aquí, el negativo acá. El positivo en el nodo A y el negativo en el nodo B. De forma que al ir para acá estamos aumentando el potencial, pues que estamos yendo del negativo al positivo. Lo que pues corresponde, como en el caso de esta resistencia R, a el signo negativo. Y es el voltaje de A a B, que es el que queremos obtener. Por último, yendo para acá, estamos yendo del positivo al negativo. Estamos disminuyendo el potencial. Entonces, más B. Esto es igual a 0. De forma que, conociendo este voltaje y podemos despejar este voltaje de A a B. De forma que el voltaje de A a B es igual a ¿qué? Es igual a sumando... No, pues sumamos a ambos lados este voltaje AB, ¿no? Entonces tenemos que es B, voltaje B de 12 volts, menos el voltaje de BAD. Entonces, ¿qué? El voltaje B de 12 volts y el de BAD son 8 volts, con lo cual este voltaje de AB son 4 volts. Muy bien. Entonces, por ley de Ohm, este voltaje de AB es igual a ¿qué? A la corriente que pasa por ahí por la resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa de A a B? Corriente IA. ¿Cuál es la resistencia que está entre nodo A y nodo B? Resistencia R1. Entonces, IA por R1. De aquí, pues conociendo este voltaje y conociendo esta resistencia, podemos despejar esta corriente IA como pues dividiendo a ambos lados esta resistencia R1. De forma que la corriente IA es igual al voltaje de A a B sobre la resistencia R1. Entonces, la corriente IA son 4 volts entre 10 ohms.
lo cual podemos reducir a 2/5 amperes. Muy bien, entonces, conociendo la corriente que va por aquí y la corriente que se va por acá, o sea, conociendo IA e IC, nos falta por conocer IB. Si aplicamos podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo B. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente sobre nodo B nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen deben de ser igual a 0. Entra IA y sale IC, también sale IB. Igual a 0. Conocemos estas dos, sumamos ambos lados IB para tenerlas en términos de estas dos que conocemos y conocer su valor. De forma que corriente IB es igual a ¿qué? A IA menos IC. IA son 2/5 amperes e IC, lo habíamos obtenido por aquí, es 1/5 amperes. Entonces IB es 1/5 amperes. Muy bien. Entonces, ahora sí, utilizando la ley de Ohm, conociendo cuál es el voltaje entre nodo B y nodo D, que está aquí, 8 volts, podemos también utilizar la misma ley de Ohm para obtener cuál es el valor de esta resistencia R. De forma que voltaje de B a D es igual a ¿qué? A la corriente es igual a la corriente IB por resistencia R. De forma que dividiendo ambos lados por la corriente B y B, tenemos que la resistencia R es igual a voltaje de B a D sobre la corriente IB. Entonces, el voltaje de B a D son 8 volts. Y esta corriente pues es 1/5 amperes. Entonces esto es 8 volts sobre 1/5 amperes. Lo cual pues es lo mismo que multiplicar por 5. Entonces tenemos 5 por 8 ohms, ¿no? Lo cual son 40 ohms. Entonces, sí, habiendo obtenido el pues pues el valor de la resistencia R, lo vamos a marcar con rojo. Resistencia R es igual a 40 ohms. Entonces con eso concluimos el análisis de este circuito.